Askurukipan, takanitaki, Asquiruquipanay, yatichiri. Askurukipan, está prestati, me escuchan. Asquiuruquipan ñatichiri. Walik mapita kaltañani, empezamos de una vez, estamos un poquito demorados. Voy a compartir pantalla. Ya, listo. Pallantañani. Todavía hay unas personas. Asquiruquipanay, yatichiri. Ya, hoy vamos a ver lo que son los colores, ¿ya? Colores. Ya, en Aymara hay colores básicos, ¿ya? Y luego colores combinados, ¿ya? Hanko, blanco, negro, ¿están viendo la pantalla, no ven? ¿Se ve la pantalla? Sí, sí. 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 Ok, ok. Entonces, aquí estamos viendo lo que son los colores, ¿ya? Ahora, reitero, hay colores propios en Aymara, ¿ya? Y otros que vamos a combinar simplemente, ¿ya? Entonces, seguimos. Ya, entonces estos son los principales colores, ¿ya?
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos colores propios, colores que tienen nombre propio, ¿no? Hanko, blanco, chiara, negro, huila, rojo, ello, amarillo, chogna, verde, larama, azul, oque, plomo, cosni, beige, chumpi, café, culi, morado, churi, anaranjado, cheje. Ahora, esto voy a explicar, a ver, ¿cómo podría ser cheje? Cheje es combinado dos colores, ¿no? Pero de forma general, ¿sí? A ver, ¿cómo podría ser? ¿Alguien conoce qué es cheje? Mezcla. Ya, más o menos. A ver, voy a compartir aquí. Matizado. Entonces, no significa así, blanco y negro, como esto. No significa esto, no significa esto, ¿no? Significa esto más o menos, ¿ya? ¿Me dejo entender, ¿no ve? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Ahora puede haber más predominancia, ¿no? Más predominancia de algún color, ¿ya? ¿Ya? Entonces, eso es Czech, ¿ya? Ahora, mm, estos son, digamos, como colores básicos en Aymara. Ahora falta obviamente algunos colores, ¿no ve? Mm, eh, Entonces, esos otros colores simplemente se combinan, ¿ya? A ver, vamos a poner como ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, rosado, ¿ya? Rosado. Entonces, ¿cómo se obtiene el rosado? Ah, mezclamos lo que es el blanco y lo que es el rojo, ¿no ve? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Entonces decimos Hank-O, que sería blanco, Willa, que sería rojo. Hank-O Willa va a ser rosado. ¿Me dejo entender? Ahora celeste, celeste, ¿ya? ¿Cómo se dice, o en todo caso, cómo combinamos? Ah, tenemos el claro. blanco y el azul, ¿eh? Entonces decimos Hank-O Larama, ¿sí? Aunque en algunos casos lo llaman Sahuna, ¿ya? Celeste, ¿ya? Entonces cualquiera de los dos, esto o esto, ¿ya? Va a ser celeste, ¿ya? A ver, ¿qué color más podríamos obtener? A ver, ¿o qué color falta aquí? Verde lechuga. Verde lechuga, ¿ya? Ahora hay varios estos, ¿no? Variedades de colores de verde, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar algunos plantas como lechuga u otro, ¿no? Por ejemplo, les voy a preguntar, ¿conocen ustedes el siguiente elemento? La jo. ¿Conocen la jo? ¿Qué es la jo? No. ¿Alguien conoce? ¿Nadie conoce? No conozco. Estoy tratando de buscar. Ah, aquí vamos a ver.
¿Ven esto? Sí. Eso es lago. ¿Verde agua? Ya, pero no me refiero al agua, lo que hay dentro del agua, Las algas. las algas. Pero hay variedades de algas, ¿no? Pero esto es algo especial. Ya, a ver, ¿dónde podemos ver uno clarito? Ya, eso, esto creo que se ve bien, ¿no? Aquí también hay. Eso es laco, ¿ya? Entonces, es común, por ejemplo, escuchar, ¿no? Laco chogna. ¿Qué sería? A ver, ¿qué sería la cochogna? ¿Verde claro? Ya como verde claro, pero no es verde claro, claro. No es como verde fosforescente, tiene un color, un tono bien especial el laco. Ya no se ve bien en la imagen, ¿no? Entonces, simplemente ya se combina utilizando elementos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, quiero decir verde oscuro, ¿cómo sería? ¿El negro? Eso, Chillara, utilizamos de negro. Eso. Entonces, ¿cómo se dice chillara, negro? chillara Chillar, chocña, ¿no? Chillar, chujña, eso, chogña, chogña, o vocal alófono, ¿ya? Entonces, esto va a ser verde oscuro, ¿ya? Ahora, por ejemplo, quiero decir em, azul oscuro, azul oscuro. chillar, larama, chillar, larama, Eso, chillar, larama. Esto va a ser em, azul oscuro, ¿sí? A ver, ahora practiquen los colores. Vamos a hacer preguntas. Yatsi, ¿nos puede enviar al WhatsApp? Yatichiri, ¿qué color es Kuzni? Al WhatsApp nos puede enviar. Compañeros, ¿saben qué color es Kuzni? Perdón, ¿cuál era la pregunta? es color beige, Ah, ya, ¿qué color es beige? A ver, ah, Kuzni. ¿conocen las vacas Holstein? No, suizo pardo sería, ¿no?
¿Ven esto? Eso es qosni, ¿me dejo entender? Sí. Muy bien. A ver, practique, practique con colores. Tienen que memorizar la mayor cantidad posible de colores. ¿Ya? Ya. Ahora sí, a partir de colores vamos a preguntar, ¿ya? Vamos a hacer preguntas ahora. Entonces vamos a decir, primero empezamos con pronombre demostrativo, ¿ya? Ak, akah, kuna, samini, sa, ¿ya? Esa va a ser nuestra primera pregunta. Acá es pronombre demostrativa esto, ¿no ve? Kuna es qué. Sami es color. Samini con color. Este es sa de pregunta por pronombre interrogativo, ¿ya? Acá kuna saminisa, ¿no? Acá puede ser cualquier cosa, ¿no ve? O sea, dependiendo, ¿no? Entonces vamos a decir ukaj, ¿no? Ukaj. La respuesta va a ser, no sé, chojñawa, ¿ya? Chojñawa. ¿Qué va a variar? Simplemente el color, ¿sí? Acá kunasa minis, uka chojñawa. Kaya kunasa minis, kaya wilawa, ¿no? Uka kunasa minis, acá elluwa, ¿no? Entonces lo único que varía va a ser el color, ¿sí? Color. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Se entiende esta pregunta y respuesta? Sí, Kanatanich. Sí. Bien, ahora podemos cambiar esto por cualquier elemento. Por ejemplo, sabemos partes del cuerpo, ¿no? Entonces yo voy a utilizar partes del cuerpo, ¿ya? Entonces voy a decir, ¿cómo es ese cabello? Ñicuta. Nikuta. Eso. Entonces decimos ñicuta. Ñicutaj, ¿eh? Ñicuta, ja, ¿eh? Ja. Edición vocálica. Ñicutaj kuna saminisa, ¿no? Entonces yo digo igualito, ¿no? Ñicuta. Ñicutaj chi ya ra wa. ¿Sí? Entonces, ñicuta, esto va a variar y la respuesta también va a variar. ¿Sí? Podría ser cualquier parte, ¿no? Por ejemplo, podría decir nairaj kuna saminisa. Nairaj chumpiwa, no sé, ¿no? Naira pichoh kuna saminis. Naira pichoh chiarawa, ¿no? A ver, ¿qué más hemos aprendido que podíamos utilizar colores? A ver, vamos a hacer vocabulario aquí. No tenemos vocabulario. Vocabulario. Escríbanse, ¿ya? Panca, libro, pelcaña,
lápiz o bolígrafo. Em, con uña, silla, tiguana, mesa, em, punku, puerta. A ver, dícteme cosas comunes así para que podamos utilizar en la conversación. Taza. Chipiña. Ventana, ¿ya? Siga. Mesa. Mesa, ¿Perdón? árbol, Algunos lo llaman airu también. Mesa. Ya está, mesa. Taza. Taza, ¿ya? ¿Qué más? Flor. ¿Ya? ¿Qué más? Dicten, dicten, dicten. Unos cuantos más. Los Cama. animales. Cama, ¿ya? Y quiña. Pero animales ya sabemos, ¿no? ¿Qué más? Televisor. Olla. Olla, Granja. granja. Mm, algo relacionado con animales nomás sería. Otro. Elementos, objetos. Tajador. Camisa, Goma. ¿Ya? Arichiri. Piscuña. Nube. ¿Qué más? computadora, ¿Ya? ¿Qué más? Frazada. Ya hemos puesto, esto es cama, cama, dependiendo del contexto, puede ser dormir como verbo, puede ser frazada, puede ser el catre, ¿no? Ya, digamos esto, ¿ya? ¿Han escrito todo? yo estaba en las preguntas. Ya, a ver, escriban. Keltapham, keltapham. ¿Ya? ¿Tukuyaptati? ¿Terminaron? ¿Tukuyaptati? Um,
ropero, No hay, pero podemos decir easy y maña, easy ropa. ¿Ya terminaron de copiar? cocina, Mm, Antes no había cocina, ¿no? Solamente había el fogón, Jerry. A partir de eso podemos conjugar y obtener la cocina moderna. Ya te chiri pared y techo. ¿Cómo se diría? ¿Perdón? Pared y techo. Pared y techo, ¿sí? Sí. Ya. Pared se dice perta. ¿Ya? Esto es pared. Ahora, techo. Mm, No sé cómo podríamos decir, pero antes las casas tenían un techo especial, ahora ya no hay ese techo, ¿no? Podemos utilizar esto, mojina. Ya, digamos todo eso, ¿ya? Ustedes van a buscar más objetos en el diccionario, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hacer conversaciones a partir de todo esto, ¿ya? Ya, a ver. Pregunta, ¿cómo digo este libro? A ver, este libro, ¿cómo digo este libro? Acapanca. Acacpanca. ¿Por qué acá? Acapanca. Eso. Entonces, acá, pan, ¿no ve? Muy bien. Ahora digo acá, panca, cuna, saminisa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Este libro qué color ¿De es? qué color? Ujú. Ok, muy bien. La respuesta sería, Acapanca. no, pronombres demostrativos, a ver. Ucaj. Ok, uca, panca, no sé, digamos, hank. ¿Puedo decir hank ua directamente o puedo decir hank o samini ua? ¿Me dejo entender, no ve? Puede terminar aquí directamente. Ucapanca hank ua o ucapanca hank o saminiwa. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, igual podemos preguntar acá, ¿Pisi kuna samisa? Exacto. A animales sabemos igual. ¿Sí? Entonces puede ser Ujú, objetos, puede ser animales. ¿Ya? ujú. Yes. Ya. Entonces ahora yo les voy a preguntar animales y estos objetos. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? Sí, Ya. Todos atentos, todos atentos. A ver, Ángela Tobar, Cuyaca, Ucapunco, Cuna Saminisa.
Uka Na, pankaj no dije panca, a ver, escucha. Uka punkuj kuna saminisa. uka punku punkaj eh, A ver, laramwa. a ver, si digo uka es porque está contigo, está cerca de vos, ¿no ven? A ver, nuevamente Sí. pregunto. Uka punkuj kuna saminisa. Acá punku el kuliwa. Ya, muy bien. Brock, uka pankaj kuna saminisa. Akapanka chiyarawa. Ya, muy bien. Carlos Chambi, uka pisij kuna saminisa. Mm, a- Acá Pisio Willow. Ya, tu gato es rojo. No, naranja quería decir, acá Pisio Hanko Willow. Ya, ya, rosado, ya. Interesante tus colores. Celeste, uka anuj kuna saminisa. Mm, Uka Na, anu, nada, nada. A ver, uka anuj kuna saminisa. uka Na, ano, si yo te digo uka es porque está cerca de ti o está contigo. ¿Cómo dirías la respuesta? mm, acá Ah, anu, ya, muy bien, vamos. acá anu, eh, la rama. ¿Azul es tu peso? Ah, ya te diré cómo se dice café. Ya, pero hemos escrito, ¿no? Chumpi. Ahí está. Ay, entonces sería acá anu chumpiwa. Eso, muy bien. Elizabeth, ukatel cañaj kuna saminisa. Acá, acá, qillqañaq, q'illuwa. Ya, tu bolígrafo amarillo, ok. Ezequiel Ayaviri, uka ikiñaj kuna saminisa. Uka, Acá, dale, dale. Iquiña, acá, Iquiñac, em, Chillarawa. Ya, Waliki, muy bien. Gregorio Efraín, uka atamirej kuna saminisa. ¿Podría usted repetir, por favor? Uka atamirej kuna saminisa. Acá, Antamiraj, Chiariwa. Ya, aka atamirej, no atamaraj. Heber David, uka pertaj kuna saminisa. Acá, caja, coa. Ya, Helen Alanoca, uka pankaj kuna saminisa. Acá pankaj choqñawa. Yam, Waliki. Janet Mamani, uka tiwanaj kuna saminisa. Acá, Tijuana, como Uki Samin, Uki Saminiza.
No. Sa es para pregunta. ¿Cómo sería? Ah, Oka hanku saminiwa. Eso, saminiwa. Siempre la Saminiwa. respuesta con wa. ¿Ya? Bien, gracias, ya teacher. Janet Angélica Aguilar. Uka konoñaj kuna saminisa. Acá kuña liquigua, ¿Qué color es liki? plomo. Oca es plomo. A ver, respuesta. Acá, ¿puedo volver a preguntar, Yatichiri? Uka konoñaj kuna saminisa. Acá kuña wil uki, Ya, ¿cómo sería la ukiwa. respuesta? Ah, ya. ¿Vale? Julio César. Uka kelkañaj kuna saminisa. Acá, Qelqallaj, eh, Chillaragua. Ya. Kuyaka Lidia. Uka perkaj kuna saminisa. Uka, perka, laramawa. Nadir Flores. Ñikutamaj kuna saminisa. Ah, Ñikuta, Sí, ñikutamaj. Ñikutamaj kuna saminisa. ya. Eh, Acá Ñikuta, eh, chumpiwa, Ya, ¿cómo dices mi cabello? A ver. ya, cabello. Mi cabello, Eh, decir. Mi cabello, decir. A ver. Solo eso. ya. ¿Cómo se decía cabello? Ñikuta. Chu, Ñikuta. Nikuta, No, pero. Nikuta, No, pero solo mi cabello, decir. Eso. Nikuja, Nikuja, ¿Cómo? Nikuja, Pero si cabello es Nikutaja, ñikuta. Nikutaja, Ah, muy bien. Entonces yo te pregunto, ¿de qué color es tu cabello? Ñikutamaj kunasaminisa. Nikuta, Nikutaja, chumpiwa. Eso, muy bien. Muy bien, muy bien, Nadine. Natalie. Uka pisij kunasaminisa. Uka, Pisi, ¿me repite la pregunta, Uka Yatichiri? pisij kunasaminisa. Uka, Uka, Pisiña, Chiar, Chiarawa. ¿Ya? Jenny. Uka atamirij kunasaminisa. Acá, atamiri, hanku, saminiwa. ¿Ya? Walik. Muy bien. Hasta ahí van a practicar todos, ¿ya? Todo lo que hemos visto con estas preguntas van a practicar. Vamos a hacer alguna pequeña variación, ¿ya? Pero esta es la pregunta básica, estas dos, ¿ya? Y practiquen vocabulario, todo, animales, todo, para la siguiente clase, ¿ya? Ukari churtukueñani, nos vemos el día miércoles con normalidad. Hikisinkam taqini. Kisinkama, ya Kisinkamaya teacher. teacher. Kama, Ishkama, X,